Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Le damos una cariñosa bienvenida, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Joel Sandoval. Bienvenido, pastor, y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, hermano Raúl, queridos amigos. Un cariñoso saludo y poder compartir con ustedes aquí en Diálogo Bíblico. El origen y la naturaleza de la Biblia es nuestro tema que nosotros vamos a conversar ahora y vamos a pautarlos en 3 espacios. Así que vamos a decir enseguida que es un tema maravilloso porque cuando uno sabe el origen y sabe de quién escribió, le encuentra mucha más riqueza a lo que uno puede leer. No sé si alguna vez su esposa le escribió una carta. Sí. Sé cómo lo hicieron, pero yo recuerdo que aquí en el colegio estudiábamos aquí en la universidad con mi esposa, y los viernes siempre habían ciertas restricciones incluso, pero aparecía a veces debajo del plato una notita, una cartita, y yo no creo que la tomaba, nunca lo hice, tomaba y la dejaba eso, sino que era lo primero que abría y lo leía 1 o 2 veces. Esto es algo así. Dios, en su misericordia, nos ha dejado su palabra y deberíamos llegarnos a ella con ese gusto de saber de que es de Dios lo que nos escribe, Él nos escribe. Es muy importante considerar aquel elemento porque nos encontramos con una sola Biblia, pero con muchas interpretaciones. Incluso se puede llegar a tergiversar a la persona divina, a Dios, ¿no? Se puede malinterpretar los propósitos divinos para nuestra vida. Y en el último caso, los más afectados vamos a ser nosotros, porque se puede alterar incluso hasta conceptos como la salvación, creencias bíblicas como el estado de los muertos, ¿no? Un sinnúmero de elementos trascendentales en la vida práctica del cristiano se pueden ver alterados cuando nosotros no interpretamos correctamente la Biblia. Y para interpretar correctamente la Biblia juega un papel importante el entender el origen y lo sobrenatural y también lo humano, cuál es el rol de Dios y del ser humano en la elaboración o el origen de la Escritura. Cuando uno habla de origen, pastor, está hablando de esa cosa que uno sabe de dónde procede. Por ejemplo, cuando uno se encuentra con una persona y dice, ¿de dónde eres tú? Y él le dice, mira, yo soy de tal lugar. Ah, mira, yo tengo parientes, amigos, ¿no es cierto?, que conozco allí. ¿Sabes dónde es el país? Esto es lo que nos está enseñando aquí esta semana. Nos ha enseñado ese origen, de dónde vino. No vino de una ciudad, no vino de un lugar, sino que vino directamente de Dios y el origen de la Biblia. Qué hermoso esto, en realidad, reconocerlo y verlo así. La revelación divina de la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla allí en Segunda de Pedro, ya lo habíamos leído, pero es bueno recordar y quizás sacar algunas otras conclusiones. Tenemos también la palabra profética más segura. Qué interesante, no hay otra que sea como ella, más segura, a la cual se viene de estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Creo que estamos pasando por un momento muy difícil, pero estaba pensando también que no es el momento más difícil del mundo. Va a llegar un momento mucho más difícil según las Escrituras, pero algún día va a aclarecer, va a amanecer, va a alumbrar el lucero de la mañana, pero por ahora, para que lleguemos a ese instante, tenemos esta palabra que es tan segura, es una antorcha. Entonces, alguna vez usted ha estado en el campo, pastor, pero usted enciende un fósforo, una pequeña luz, y como que se ilumina todo. El campo, cuando está nublado y sin estrellas y sin luna, como dice alguien, es un lobo de oscuridad. Pero la palabra de Dios nos tiene tranquilos. Sí, es interesante que había una tremenda limitante cuando el ser humano pecó para que Dios pudiera entregar su mensaje. Y la limitante estaba en el ser humano, no en Dios. Es como intentar explicarle aritmética o álgebra a un niño de 4 o 5 años. Entonces, si yo quiero, tengo que primero partir con los números. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo tengo hijos de 4 y de 6 años.
partir con los números, después cómo se asocian y van formando dígitos de 2, de 3, de 4 números, y hacerlo de forma lúdica, jugando con ellos, Ajá, ¿no? Vamos agregando un poquito en inglés, después de atrás para adelante. Es decir, yo sé, bueno, un poco de, vamos a poner el ejemplo, no es que sea que uno sepa, ¿no? Pero de álgebra. Yo no ajá. puedo inmediatamente enseñarle a mis hijos, yo tengo que adaptarme. Entonces, el mensaje divino tenía una limitante, no en el origen, sino en el destinatario, por ese problema que produjo el pecado. Por lo tanto, Dios ahora tiene que revelarse para, en esta revelación, agregar el elemento humano, que ahí está la parte de condescendencia, de empatía, para que el mensaje divino pueda ser entendido. A través de sueños y visiones, Dios revela un mensaje a un ser humano, que en la Biblia es llamado como profeta, para que éste o lo anunciara o lo pusiera por escrito, y de esa manera el mensaje pueda ser entendido por el ser humano, adaptado al ser humano. Por eso que la palabra de Dios, los autores bíblicos especialmente, que han dejado por escrito esta su palabra, es el único medio por el cual Dios da a conocer sus planes, sus propósitos, sus metas para el ser humano. Y es bueno entenderlo así porque ¿qué seríamos? ¿A dónde llegaríamos si nosotros, por decirlo así, nos fallara el GPS, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Uh -huh. Esta guía tan segura, ¿a dónde llegaríamos? A ningún lado. Y sería decepcionante, ¿no es cierto?, en algún momento decir, pero ¿por qué estoy llegando aquí? A lo mejor porque dejó a un lado esta revelación divina de la Biblia, no hizo caso a estos conceptos, a estas instrucciones, estos consejos dados que tienen un origen divino y por lo tanto son confiables y veraces. Leyendo la Biblia, dice un autor, aprendemos a vivir como Dios desea que vivamos. Y Él quiere que estemos en el cielo con Él viviendo la vida más feliz, completa, eterna y tranquila. Pero comencemos ahora. En la intranquilidad, la Biblia nos puede dar paz y seguridad. Se transforma en la palabra de Dios viva. Recobra sentido muchas cosas que tal vez que por mucho tiempo hemos estado leyendo. Durante la semana yo leía acerca de las plagas en Egipto. Y la verdad que es interesante cómo Dios cuidó a su pueblo, cómo Dios estuvo presente. El pueblo también debía obedecer, porque claro, yo puedo salir, exponerme en medio de una cuarentena, en medio de normas vigentes, de restricción de quedarse en el hogar, y yo digo, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios me va a proteger, y de forma bien presuntuosa salgo y me contagio. ¿Será que Dios falló? No. En Egipto el pueblo debía obedecer, el pueblo debía prepararse, y llega un momento en que tiene que obedecer y practicar aquello que Dios estaba haciendo para que Dios pudiera también cuidarlo. Cuidarme no significa en medio de esta crisis social, no significa solamente confiar en Dios, significa también obedecer a Dios y también a aquellas instituciones que están velando por la seguridad y el bienestar de toda la sociedad. Exactamente, les dijo, guarden los animales, ¿de acuerdo? Sí. Podían haberlos protegido, pero ahí está. Estamos conversando acerca del origen y la naturaleza de la Biblia. Y vamos a ver un poquito acerca, digo un poquito porque hay mucho que hablar, pero entre el tiempo lo vamos a tratar de reducir a lo más esencial, el proceso de la inspiración. ¿Qué es una inspiración? Uno sabe que inspirar, ¿no es cierto?, es el acto de colocar aire en los pulmones adentro, o exponer o sacar el aire, ¿no es cierto? Pero ¿qué es inspiración en cuanto al estudio que nosotros estamos haciendo? Sí, muchas veces en las artes alguien puede decir, hablando de las musas, ¿no? Hablando de diferentes inspiraciones. Esta obra musical fue inspirada en esto otro, ¿no? Eh, la verdad que literalmente la palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios, fue soplada, ¿sí? Tiene que ver con la palabra neuma, espíritu, Neumas. ¿no? Entonces, es una palabra compuesta que contiene la partícula teos, que es Dios, neuma, que es aire, soplar. Entonces, es un verbo compuesto que es Dios inspirando, Dios soplando, dirigiendo, ¿no? Entonces, Dios asistiendo, acompañando un proceso en que
El profeta toma lo ya revelado, el cual ha impresionado su mente, su corazón, y ahora tiene que ponerlo por escrito, con sus propias palabras, con sus propias impresiones, pero sin que pueda alterar el mensaje original. Dios da ciertas concesiones al profeta para que él sea. Por ejemplo, tenemos diferentes estilos literarios en la palabra de Dios. Incluso dentro de los mismos libros tenemos, por ejemplo, el caso de Isaías. Isaías, si lo dividimos en 3 tercios, encontramos un estilo en el primero, otro estilo en el segundo y otro estilo en el tercero. Claro, porque tal vez encontramos entre el primero y el segundo años. Y cuando una persona más adulta, más madura, de una forma que ve la vida de forma diferente, su forma de escribir también va a ser diferente. Y Dios respeta el proceso del tiempo, la cultura del profeta, y a ese proceso se le llama inspiración. Es decir, bienvenido todo lo que es el profeta, su personalidad, su oficio, su trasfondo, etcétera. Pero todo aquello se ve reflejado en el texto, muchas veces en las estructuras literarias, en el estilo literario, pero no puede alterar el mensaje divino. Y el Espíritu Santo estaba para salvaguardar de que el mensaje siempre fuera el original. Estoy pensando cuando al profeta se le dice que rompa una jarra, ¿se acuerda usted? Demostrando algo de lo que era el pueblo, que él podía de alguna manera esa jarra volverla a hacer de nuevo. Sí. Ahora, lindo esto de la inspiración, ¿eh? Porque, como decía usted, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hacernos cambiar, para hacernos ser otras personas. Y de hecho conversamos algo acerca de cómo la palabra de Dios puede también transformar a las personas cuando hacemos caso y nos acercamos a ella con respeto, y haciendo caso a lo que sus indicaciones dicen, porque toda la escritura, y esto es muy fácil decirlo, pero a veces algunos no le dan el énfasis, toda la escritura es inspirada por Dios. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser inspirado algo que dijo Pablo? Por ejemplo, yo lo digo de mí mismo ahora. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que Dios quiere es salvarnos en realidad y nos está dando el mejor camino para eso. Sí, hay algo interesante, hermano Raúl, que cuando vemos otras grandes obras literarias, como por ejemplo el Corán, alguien puede concluir, o podemos nosotros concluir, de que el Corán también trae muchos consejos prácticos y para llevar una vida disciplinada, una vida que alguien diría, oye, pero esto también es inspirado. No. El trasfondo, por ejemplo, es ser mejor persona para ganar el cielo o para ganar esa recompensa. En la Biblia es mostrar a Cristo Jesús, salvos por medio de la fe a través de Cristo Jesús, y recién allí la Biblia, o va a tener sentido el que nosotros podamos obedecer todas las prácticas, todo lo que nos aconseja la Biblia, pero porque ya hemos ganado el cielo en Cristo Jesús, no por lo que yo pueda llegar a ser. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que es útil para enseñarnos, es para enseñarnos el camino de la salvación. No es para que enseñarnos cómo debemos ser salvos haciendo esto otro. Alguien puede decir, no, es que la Biblia es un montón de instrucciones que debemos hacer. Sí, pero las hacemos porque ya somos salvos por Cristo por medio de la fe. Estoy pensando en Pedro, algo que se me viene a la mente. Cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿se recuerda? ¿Sí? En algún momento, según algunos escritores, Pedro se habría ahogado si Cristo no le extiende la mano. Pero si usted recuerda la oración de Pedro, no fue la oración quizás tradicional que uno podría, Padre nuestro, no. Si se demora en eso, se ahoga. Señor, ¿Qué le dice? sálvame. Sálvame. Eso es lo que quería en ese momento. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Le extendió la mano y lo sacó y lo puso dentro de la barca. ¿Cómo cree usted que después reaccionó Pedro frente a eso? Uno dice, entendió perfectamente que no podía salvarse si Cristo no le hubiese extendido la mano. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender y la palabra nos lleva a eso. Sin Cristo, sin Dios, sin su palabra, no podemos salvarnos porque es la única guía segura para nosotros en realidad. Éxodo 24:4, qué palabras, la que Dios le había dicho, y que es maravilloso cómo Moisés obedeció todo lo que Dios le había dicho
aunque algunas cosas yo pienso que le costó mucho, pero Dios le dio hasta las dimensiones de lo que sería la estructura del santuario, del arca, de los muebles. Si no lo hace, ¿cómo habríamos quedado? No habríamos entendido el gran principio de Cristo en ese lindo santuario. Qué interesante que esta ordenanza de escribir viene a satisfacer la necesidad que tiene el ser humano, ¿no? Cada vez menos nuestra capacidad mental de retener, de practicar aquello. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios por escrito, le da el sentido que es una palabra que perdura, ¿no? Desde la misma escritura de los 10 mandamientos en tablas de piedra, ahí le da el sentido más trascendental de lo que es la eternidad de la palabra de Dios. Y también, ¿no? Escrito en estos rollos, en estos papiros, en cueros, y era porque debía mantenerse a través de las edades, después viene todo un sistema de masoretas o personas que estaban dedicadas a copiar, los copistas, ¿no? Eran profesionales en esa área para que la palabra de Dios a través de los años permanezca, ¿no? Entonces, cuán importante es y valorar. Hoy en día es muy común descargar una aplicación o ir a una librería, comprar una Biblia, comprarla por internet, etcétera, pero debemos valorarla, ¿no? Porque es muy, muy importante. Somos privilegiados. Otras, tal vez generaciones, otras culturas no tienen ese privilegio que tenemos hoy en día. Quizás esa misma situación nos hace un poquito más descuidados porque la tenemos a la mano, pero no nos olvidemos. A Juan, Cristo le dijo, mire, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, el profeta tiene una capacidad de escribir no para él ni para el momento, sino para el futuro, y nos ha llegado a nosotros su palabra viva. Hay dos ideas que vamos a conversar ahora: el paralelismo entre Cristo y la Escritura, y también cómo interpretar la Biblia con fe. Vamos a la primera parte. Aquí en Juan 1:14 encontramos un texto muy hermoso. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quizá un paréntesis, pastor, yo pienso que Juan estaba tratando de escribir a Cristo y llega a este sublime expresión, dice, el verbo fue hecho carne. No sé cuánto nosotros podemos entender lo que eso significa. Y habitó, el otro problema de habitar, estar morando en la casa, no una cosa externa. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice él. La vimos como el mismo unigénito, el único. Uh-huh. ¿Le parece esa expresión maravillosa, ese paralelismo entre Cristo y la Escritura? Bueno, aquí el énfasis es la encarnación de Cristo, ¿no? Este verbo en griego es kené. Es el mismo verbo que en su paralelismo en hebreo se ocupa en Éxodo capítulo 25, verso 8, por ejemplo, cuando dice, y harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, este acto divino de descender del monte y habitar, de manifestarse en el santuario a través de la chequinada, y viene esquené, hacer tienda, hacer campamento, ¿no? Morar junto a, en vida de comunidad. Entonces, eso es la encarnación de Cristo, que Juan está expresando ahí en el verso 14 del capítulo 1. Cuando nosotros hacemos el paralelismo a la Biblia, encontramos que lo divino se encarna, llega al ser humano de una forma sobrenatural para estar presente en la vida cotidiana, ¿no? En la economía doméstica del pueblo de Dios a través de las edades. Y eso es la palabra viva de Dios. Por lo tanto, esta encarnación extraordinaria de Cristo Jesús tiene su paralelo también en la forma, en los procesos, cómo la Biblia llegó a nuestras vidas, cómo llega hoy en día a través de este proceso que inicia Dios, que involucra al ser humano, a los profetas, que el Espíritu Santo está guiando en el proceso de revelación, de inspiración y por supuesto a nosotros también de iluminación. Sí, estaba pensando en la aplicación que hizo usted de la palabra habitara. Es muy, muy especial porque es muy humana, porque el concepto de decir pasó su morada o acampó, o levantó tienda, hoy día podríamos decir, hizo la casa, ¿no es cierto?, para habitar con nosotros así, o sea, tan igual a nosotros. Y eso nos da la apertura de decir que llegó Cristo a ser completamente uno de nosotros para revelar el amor del Padre
y para compartir nuestras experiencias, y de hecho las compartió y las dejó como ejemplo para que nosotros también, como Él, podamos ser victoriosos en esta vida. Por eso, hermano Raúl, es importante conectar con la promesa de Jesús. Dice, aquí yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de volver a habitar. Es decir, Cristo viene a habitar con nosotros, pero ahora Él nos viene a buscar para que nosotros habitemos con Él. Y Apocalipsis dice que, por ejemplo, no habrá sol. ¿Por qué? Porque Él habitará en medio de su pueblo, de sus hijos. Por lo tanto, este acto de Dios de querer estar con el ser humano no es simplemente el clímax en la encarnación, sino que es el clímax en la vida eterna, cuando habitemos con Cristo, cuando Él nos venga a buscar. Es interesante que todo esto se inicia con el acto divino. Lo mismo tiene la palabra de Dios, tiene el propósito, llega hasta nosotros, pero para que nosotros vayamos hacia Dios, ¿no? Cristo vino a este mundo, pero para que el ser humano en última instancia llegue y termine conviviendo, morando con Él por la eternidad. La Biblia llega a nosotros no solamente como un conjunto de creencias, de doctrina o de narración histórica, sino con el principal propósito de que el ser humano llegue también de vuelta al origen de donde viene la Biblia, que es habitar con Dios. Estoy pensando cómo trataron de desviar, cosa tan abstracta, de desviar en la mente de las personas el concepto de Dios que aparecía en la palabra. Uh-huh. Hay un movimiento cultural que está muy gráfico en relación a cómo quisieron destruir la Biblia, ¿no es cierto?, que se llama ilustración. Sí. Ese movimiento intelectual primordialmente se dio allí en Europa a mediados del siglo VIII y IX, digamos, y especialmente fue activo en Francia, alterando las condiciones. Y usted sabe cómo allí se llegó a adorar a una mujer, a una diosa de la razón. Ese concepto de buscar interpretar la Biblia, acercarse a ella con razonamientos humanos, con tendencias, con ideas humanas, nos va a perder y nos va a desviar, y nosotros sabemos todavía, tenemos las tristes consecuencias de gente que hoy día no está atendiendo la palabra de Dios, producto de ese énfasis que se hizo a la razón en ese momento. Sí, lo interesante es, por ejemplo, bueno, vamos a dedicar, dicho de paso, ya les adelantamos a nuestros amigos, un capítulo completo a aquellas formas de interpretar, por ejemplo, la tradición. Hay personas que interpretan la Biblia de acuerdo a lo que dicta la tradición, la razón humana, o el otro extremo que es la emoción, ¿no? Solamente me guío por la emoción. El tema de la razón también es muy importante porque la Biblia nos llama a ocupar nuestra mente, nuestra razón en estudiar las Escrituras, pero no para interpretarla, ¿no? Cuando la interpretamos, encontramos, por ejemplo, métodos de interpretación como la alta crítica o la crítica textual, que se han transformado en solamente ejercicios racionales aplicados a la Escritura, y al final la conclusión humana, el pensamiento humano es, no, esto no es, por ejemplo, solo un ejemplo, Génesis del 1 al 11, eso no es verdad, eso es leyenda, eso es mito. Eso ocurre cuando exacerbamos la razón. Por eso decíamos que la Biblia tiene un equilibrio perfecto para poder interpretarla. Bueno, Hebreos 11:3, Hebreos es maravilloso este libro en realidad. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Difícil a veces, como de lo que no se ve, ver algo. Dios de la nada hizo, y eso es lo que está expresando aquí. Por eso lo entendemos por fe. Hoy día, ¿no es cierto?, la razón humana dice que no, eso no puede ser cierto, porque todas las cosas tienen que tener alguna base. Como alguien dijo, Señor, decía una ilustración, yo también puedo hacer cosas. Hazla, le dice. Dios le dice, hazla. Y comienza a tomar barro. Momento, le dice Dios, haz el barro también. No sé, explica de alguna manera que aquí hay un concepto de fe básico que Dios de la nada nos hizo, nos creó, nos mantiene y nos va a llevar al cielo. Qué lindo es pensar en eso, pastor, porque tenemos el ejemplo de Abel, tenemos el ejemplo de Enoc. Abel ofreció un sacrificio genuino, Enoc anduvo dispuesto, caminó con el Señor y se lo llevó Dios. Qué lindo, diría que podamos hacer exactamente lo mismo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Los invitamos para la próxima semana a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo capítulo.